viviendo lo que se planeó desde hace varios meses, que es el networking. Eso es para nosotros lo más importante de este workshop, porque a final de cuentas, pues con el avance de la tecnología y la comunicación, puede haber muchos seminarios, puede haber muchos talleres, pero lo más importante de este en particular es la interacción entre estudiantes, academia, industria, emprendedores, porque es la única manera en que podemos ir avanzando en el tema de sustentabilidad en un área que es tan relevante para países como México, que tenemos deficiencia del consumo de proteínas de buena calidad y que pues es una tarea que tenemos que construir entre todos. Entonces, además de agradecerles a todos ustedes, me gustaría también agradecer a quienes viajaron más de 20 horas desde Asturias hasta México para estar aquí con nosotros en el calorcito y compartir un poquito de las experiencias que tienen en el Instituto para Investigaciones Lácteas en Asturias. Y que también, pues Patrick, que ha sido colaboradora de nosotros desde hace varios años, empezamos con una red CITES hace casi una década. Entonces, temas sobre todo con ese espíritu de buscar alimentos, sobre todo en ese caso era para poblaciones infantiles, que creo que es, por eso dedicamos un día dentro del workshop a esta población, que es el futuro de nuestro país y que todos tenemos que apoyar para poder construir algo mejor. Y bueno, y esto a final de cuentas no sería posible sin el liderazgo de Patri y del liderazgo de Cristina Chun, que a través también del proyecto CSIC, ahí, tenemos este tipo de financiamiento para poder llevar a cabo estas actividades, además de las investigaciones y los intercambios que se están dando entre ambos grupos de investigación. Pues nada más quisiera pedirles un aplauso para Cristina y para Patrick. No me queda más que declarar inaugurado las actividades del workshop, ahorita siendo miércoles 19 de julio a las 9:06 de la mañana. Vamos 6 minutos retrasados, pero seguramente nos vamos a ir reponiendo. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Janet, por tus palabras. Bienvenidos todos de nuevo. Y quiero darles nada más una introducción de lo que vamos a estar revisando pues, el día de hoy. Ahorita a las 9:15 tenemos la primera conferencia plenaria a cargo de la doctora Pati Rúas Madero. Posteriormente tendremos un par de charlas cortas a cargo de Mayela Ramírez de Alcura y de Diego Luna Vital del TEC de Monterrey. Después tendremos un coffee break aquí en la sala de 11 a 11:30 y vamos a bajar al auditorio de planta baja. En el auditorio tenemos programado un panel que la moderadora va a ser la doctora Pati Chombo y posteriormente ahí mismo tendremos la conferencia plenaria a cargo de Abelardo. Cerraremos la mañana para ir juntos a comer a los comedores ejecutivos que están en el centro estudiantil y posteriormente a quienes se registraron al taller vamos a ir al laboratorio de tecnología que se ubica en el centro de tecnología segundo piso. Ahí vamos a estar un par de horas y ese taller va a estar a cargo de la doctora Susana, de la doctora Susana. Entonces, sin más, me gustaría dar la introducción a la doctora Pati Rúas, quien nos va a presentar la conferencia titulada Microbiota de alimentos y productos lácteos fermentados. Adelante, Pati. Voy a leer la semblanza. Voy a leer la semblanza de la doctora Pati para introducirla. Patricia es doctora en biología por la Universidad de Oviedo. Fue investigadora postdoctoral en ISO Food Research en Países Bajos del 2000 al 2003. Es funcionaria de carrera desde el 2006, adscrita al Instituto de Productos Lácteos de Asturias y desde el 2016 investigadora científica. En el IPLA lleva a cabo su labor científica en el grupo Funcionalidad y Ecología de Microorganismos Beneficiosos, MicroHealth. Su actividad investigadora se centra en el campo de la microbiología de los alimentos, principalmente productos lácteos fermentados, en la caracterización de su microbiota y en el estudio y aplicación de bacterias lácticas y bifidobacterias como probióticos para consumo humano. La doctora Patricia es reconocida por sus aportaciones en el campo de la investigación sobre exopolisacáridos.
así como su aplicación tecnológica en la mejora de propiedades sensoriales de alimentos. Más recientemente, Patricia ha iniciado una línea de investigación relacionada con la aplicación de bacterias para la revalorización de subproductos de la industria alimentaria, especialmente lactosuero. Actualmente es coordinadora de la red española Bacterias Lácticas en Alimentación y Salud, que aglutina más de 45 grupos de investigación en este tema. Mil gracias, Pati, y te dejo el espacio. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y quiero agradecer a Cristina por habernos dado esta oportunidad para estar aquí con todos vosotros y mostraros un poco las actividades que hacemos desde el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, que están muy centradas en nuestro caso en la microbiología, porque nosotros somos básicamente microbiólogos, ¿vale? Entonces, por ello, os voy a dar un poco o hacer una revisión bastante general sobre la microbiología de alimentos y en especial los productos lácteos fermentados, que es lo que hacemos un poco más en el instituto. Como ahora. Pero yo creo que, bueno, primero vamos a presentarnos un poco, aparte de la presentación que nos hizo Cristina, que está muy bien. Nosotros pertenecemos al CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del cual probablemente ya habréis escuchado porque hay mucha colaboración con el Instituto Tecnológico de Monterrey, que aglutina tres grandes áreas de investigación, desde la sociedad, la vida y la materia. Perdón, a ver, aquí. Nuestro instituto pertenece al área global vida, que a su vez se subdivide en 4 áreas que abarcan los estudios de biología y biomedicina, ciencias agrarias, ciencia y tecnología de alimentos y recursos naturales. Nuestro instituto se encuentra en el área de ciencia y tecnología de alimentos, en los cuales hay otros institutos propios y alguno más nuevo que se acaba de incorporar, pero la unidad funcional del CSIC son los grupos de investigación. Entonces, nuestro grupo, como bien ha indicado Cristina, hay que poner un nombre y lo llamamos Funcionalidad y Ecología de Microorganismos Beneficiosos. Cuando ya os da un poco de indicación en lo que trabajamos. Pues trabajamos en la caracterización de la microbiota intestinal humana, en estado de salud y también en los estados de enfermedad, porque sabemos que la microbiota intestinal, de la cual pues hablará posteriormente Abelardo, es muy importante para nuestra salud, pero también de la microbiota que se encuentra en los alimentos, sobre todo en los alimentos que sufren fermentaciones. De ahí nosotros intentamos trabajar o aislar microorganismos con potencial efecto beneficioso tanto para llevar a cabo aplicaciones biotecnológicas en la elaboración de alimentos como para la salud humana. Trabajamos en el cambio de los microorganismos probióticos, estudiamos la fisiología de esos microorganismos, fundamentalmente nuestras actividades principales se centraron en el género Bifidobacterium, pero también trabajamos con otras bacterias lácticas y con cultivos anaerobios estrictos que son muy muy fastidiosos de crecer y muy complejos de abordar, pero también podemos trabajar con ellos. Y aplicamos algo de tecnología, nuestro campo de estudio es tecnología láctea, que es la que sabemos un poco más. Intentamos generar conocimiento para aplicar ese conocimiento. Entiendo que un poco, o básicamente, esta es la filosofía también del TEC. Y este es el grupo, porque el grupo está formado por los investigadores funcionarios, que somos personal de plantilla, más luego el grupo que cambia, por eso puse febrero del 23, la foto de hoy ya no es la misma, porque los estudiantes predoctorales se cambian, algunos postdoctorales contratados por el servicio con cargo a proyectos, incluso estudiantes de máster y licenciatura que hacen prácticas con nosotros. Bien. En el contexto en el que se centró este workshop, intentaba hablar de la sostenibilidad de la producción láctea en un entorno global de salud, en el cual habréis escuchado hablar del concepto One Health, una sola salud, propuesto por una serie de organismos que se reunieron para intentar abordar el problema que nos estamos planteando actualmente en esta situación en la que nos encontramos, en la que hay que mantener la sostenibilidad del sistema de producción agraria, pero teniendo en cuenta todo en conjunto, que los ecosistemas tienen que ser sanos, la gente sana y los animales también. Por lo tanto, pensando cómo se puede abordar esta solución, hemos de tener en cuenta que la forma más exitosa de vida en la planeta Tierra son los microorganismos. Por lo tanto, los microorganismos van a desempeñar un papel muy importante en el concepto de la sostenibilidad. Podemos ya definir al microbioma como la comunidad de microorganismos que existen en ambientes en particular. En los humanos se encuentra habitualmente asociado al microbiota intestinal, pero tenemos microbiota en otras partes del cuerpo, ¿vale? Y por supuesto, los alimentos también tienen microbiota o microbioma.
Existen numerosos proyectos e intervenciones a nivel mundial. Aquí os pongo, por ejemplo, uno que es el Earth Microbiome Project, que intenta abordar el estudio de todos los ecosistemas para intentar utilizar de forma sostenible los recursos, agroalimentarios mediante el uso apropiado de herramientas biotecnológicas basadas en microorganismos. De hecho, se considera que los microbiomas son tan importantes que se ha propuesto un día para celebrar el Día del Microbioma, que es el 27 de junio. Por si no lo sabíais, tenéis ahí esa iniciativa en la que se hacen eventos en todas las instituciones de investigación relacionadas con la difusión de la importancia de los microbiomas. En el IPLA también trabajamos activamente en este caso. De hecho, en el año 21, el Día del Microbioma se dedicó a la sostenibilidad. Vosotros traducís como sustentabilidad. En España nosotros decimos sostenibilidad, pero es el mismo concepto, ¿vale? Pues en el año 2021 se dedicó a la sostenibilidad en el ambiente agroalimentario y en este año los estudiantes predoctorales de nuestro grupo tuvieron intervenciones con estudiantes de secundaria para hablar de los microbios, de los microorganismos y del alimento. Bien, bueno, espero haberos convencido que los microbiomas son muy importantes para mantener la sostenibilidad de la producción agroalimentaria. Y como un punto aparte, pongamos así, este año ha sido concedido recientemente el Premio de Investigación Científico-Técnica a 3 investigadores estadounidenses por su contribución al conocimiento del microbioma humano. Jeffrey Gordon fue de los pioneros en describir los microorganismos del microbioma humano y los otros 2 investigadores, Peter Brenger y Bonnie Lynn Basley, estudiaron cómo se interaccionan las unidades microbianas, lo que se viene a conocer el quorum sensing, básicamente. Bien. Y vamos ahora a los productos lácteos. Los productos lácteos son muy importantes en nuestra dieta, al menos en algunos países, ¿vale? De hecho, la mayoría de las Naciones Unidas también ha promovido que se celebre un Día Internacional de la Leche, y ese es el 1 de junio. ¿Cuál? El 1 de junio. El 1 de junio. 1 de julio. Junio. No tenemos que apuntar. Sí. No, de hecho, ahí están muchas iniciativas que se hacen lo mismo para poner en contexto la relevancia de los lácteos en nuestra dieta y en nuestro consumo. De hecho, nosotros también hicimos una reunión en el contexto de las relaciones que se establecen entre el CSIC y la Cámara de Comercio de Oviedo para hablar sobre la relevancia de la leche, la nutrición y la salud humana en este caso. Bien. Vamos a empezar definiendo qué es un alimento, o lo que yo puedo entender por alimento, porque, bueno, evidentemente definiciones puede haber muchas. Pues sería cualquier sustancia natural transformada que contiene uno o varios principios nutritivos que proveen materia y energía para quien los consume. Desde el punto de vista químico, tenéis ahí toda esa clasificación y no nos olvidemos del agua. Esto sería la visión antropocéntrica, es decir, para un humano. Pero si pensamos en los microorganismos, desde el punto de vista de la ecología microbiana, los alimentos, sobre todo las materias primas, son un ambiente muy rico en nutrientes para que el microorganismo pueda crecer y a su vez el microorganismo los transforma y de nuevo nosotros nos beneficiamos. Tendríamos toda esa variedad de productos fermentados. El origen de los microorganismos en las materias primas pues es del ambiente que rodea. En el caso de que los transformemos, los manipuladores también suministran microorganismos a esos alimentos. Y son una serie de parámetros los que van a definir cuáles son los microorganismos que están adaptados más a un alimento o a otro. Por ejemplo, la actividad de agua, las materias halófilas que se encuentran, por ejemplo, en la sangre, se utiliza para salar quesos, tienen una actividad de agua muy baja. Temperaturas de crecimiento. Pues hay unos microorganismos que crecen mejor a unas temperaturas óptimas que a otros. Y luego no deberíamos olvidar también, pensando en este caso en la leche humana como alimento, en el origen endógeno. De hecho, ya desde hace tiempo, además es un grupo con el que colaboramos y son muy majos, en la Universidad Complutense de Madrid, fueron los que describieron por primera vez la circulación enteromamaria a través de unos experimentos muy elegantes en los que llegaban a demostrar que la misma cepa, el mismo microorganismo que se encontraba en los intestinos de la madre, aparecía en la leche materna y luego en la síntesis del bebé. Y se llegó a establecer esa circulación enteromamaria. Ahí os dejo la referencia por si queréis conocer un poco más sobre el tema. ¿Y cuáles son los microorganismos que se encuentran en alimentos? Pues todos los que se han descrito en el reino.
protozoos, levaduras, mohos, bacterias, arqueas y virus. Y desde el punto de vista con la relación humana, pues puede ser positiva o negativa, porque en los alimentos también se transmiten patógenos asociados a brotes alimentarios. Además, aquellos que pueden alterar las características físico-químicas del alimento que no los hacen aptos para el consumo. Pero también tenemos una relación positiva, porque estarían aquellos que intervienen en los procesos fermentativos. Son dos, básicamente, las fermentaciones más habituales: la alcohólica, llevada a cabo por levaduras, y la láctica, llevada a cabo por las bacterias lácticas. Y luego estaría la última técnica que se inició en los años 80 en Japón y ya ha tenido un resurgir muy amplio a partir del año 2000, que se llaman aquellos microorganismos que ejercen efectos beneficiosos para la salud. Se vienen a llamar, de forma simplificada, probióticos, pero también os hablaré mañana, creo, recordad que es mañana, en una charla hablaré sobre el tema. Bien, ¿cuándo empezó esta relación con el hombre? Pues se puede pensar que la relación de los microorganismos con el hombre empezó cuando el hombre empezó a controlar tanto las especies animales como las especies vegetales, es decir, cuando empezó a ser ganadero y agricultor, y surgió la necesidad de conservar esas materias primas. A partir de ahí empezaron a surgir las fermentaciones espontáneas. En el caso de la leche, se estima que fue en la zona central de Anatolia, que está en Turquía, hace unos 9000 años, cuando se empezó a ordenar la leche, y los primeros restos arqueológicos aparecen años posteriores en los cuales se observa que ya se estaba conservando la leche. De hecho, la arqueología es una ciencia muy bonita que nos permite trazar toda esta relación, digamos, de los hombres con los alimentos. Aquí os pongo una revisión que me pareció muy interesante de restos arqueológicos de Egipto, en los cuales fueron capaces de cultivar levaduras. Algunas especies se parecían a algunos de los aislados se parecían a las especies que veis ahí escritas, y es un método muy interesante pues, para hacer una revisión histórica de cuándo se empezaron estas relaciones entre los microorganismos y los humanos, pongamos así, ¿vale? Y en el caso de productos lácteos, básicamente la aproximación fue la utilización de técnicas de análisis químico para comprobar cuál era el contenido de esas vasijas de restos arqueológicos. Aquí os muestro una en la que, aunque es desconocido el origen de los reños, se estimaba de nuevo que es en la zona de Anatolia, de Turquía, y lo que llevaron a cabo los investigadores fue analizar restos arqueológicos bastantes de cerámicas de esa zona y del sureste de Europa, y comprobaron, por técnicas también de datación, que contenían ácidos grasos de leche, y aproximadamente en el 7º milenio antes de Cristo. Y lo curioso de esto es que la intolerancia a la lactosa estaba presente en estas comunidades. La intolerancia a la lactosa significa que después de la edad infantil no puedes consumir leche porque no la puedes digerir. Y estas comunidades la tenían. Pero consumían lácteos porque era un recurso natural que tenían y no se podía desperdiciar nada. Ellos ya practicaban el concepto de sostenibilidad. Bueno, aquí tenéis más datos. Y en este caso podríamos pensar que podría tratarse ya de la primera tecnología láctea. Esta es una cerámica muy curiosa, que tiene como agujeritos. Esto es un dibujo que ellos infieren de qué forma tendría la vasija, y de nuevo, mediante estas técnicas, llegaron a comprobar que tenía restos de ácidos grasos y que probablemente se utilizó para drenar la cuajada que había espontáneamente coagulado dentro de esta vasija. Entonces, bueno, concluyen también estos autores que las vasijas de cerámica fueron muy importantes en los pasos iniciales del procesamiento de productos lácteos. Empezó a bajar ya la concentración de lactosa, porque parte de esa lactosa la consumen los microorganismos, con lo cual empieza a bajar la concentración de lactosa, y ese producto lácteo fermentado se podía consumir o tolerar mejor en esas comunidades que seguían siendo intolerantes a la lactosa. Vale, aquí, por si tenéis curiosidad, a la izquierda podría suponerse que es el primer biberón de la prehistoria, y en la derecha pues tenéis más vasijas y otros estudios que se trabajan en este campo, que ya os digo que es muy bonito. Bueno, vamos al tema de la persistencia de la lactasa, la enzima que nos degrada esa lactosa y nos permite consumirlos aparte de la población en la edad adulta. Pues parece ser que esta introducción de la leche como recurso utilizable por los humanos corre paralela en los países en los cuales la prevalencia de la tolerancia a la lactosa es alta.
Como veis, en la zona azul son los países que más tolerancia tienen a consumir la leche y va transcurriendo más o menos de forma paralela a la dispersión de esa utilización de la leche como recurso alimentario. En este caso, lo que se hace es estudiar unos alelos, que son las mutaciones que aparecen en los genes de la lactasa que permiten utilizarla después en la edad adulta, y se observa también que se seleccionó por primera vez entre productores de leche hace aproximadamente 8.000 años en una región de los Balcanes centrales de Europa, y que se asocia mucho a una cultura que se llama cultura de cerámica de Vargas, que se encuentra localizada más o menos en esa. Vale, gracias. Aquí este es un estudio mucho más reciente, ¿vale? Que es un grupo español además, bastante conocido por posición, en lo que utiliza una aproximación similar a estudios de la dispersión de los alelos, también hace estudios bibliométricos, que serán estos de aquí, y concluyen básicamente que en la actualidad aproximadamente un tercio de los humanos son capaces de producir la lactasa en la edad adulta, por lo cual podemos consumir leche. No podemos, porque la zona norte de España normalmente la prevalencia de la lactosa es más baja. Y esto que veis en verde aquí, pues se llama la atención de que hay muy pocos puntos en esta zona de América, es porque hay muy pocos estudios. Así que si alguien se anima a hacer ese tipo de estudios, pues ahí estaría para ver cuál es la distribución de estos efectos alelos de prevalencia de la lactasa. Bien. Esto me lleva a pensar, bueno, ¿cuándo aparecen los lácteos en Centroamérica? Y por todas las referencias geográficas que pude encontrar, pues aparecen en el siglo XVI. En la época prehispánica, los recursos naturales yo creo que eran más o menos de origen vegetal. Corrígeme si me equivoco, porque no controlo tanto esta parte, ¿vale? Pero aquí os recojo algunas revisiones de alimentos tradicionales fermentados no alcohólicos de México, que es una área muy activa de conocimiento, y yo creo que se ha basado mucho en la utilización de recursos naturales, como por ejemplo el maíz, ¿vale? Entonces, probablemente por esa introducción más tarde de la lactosa o de la leche, pues no sé cuál sería la prevalencia de la lactasa, de la persistencia de la lactasa en la población pues, central de América o Sudamérica. Bien. Volvemos al concepto de que el consumo de productos lácteos en poblaciones en las mismas tipo de persistencia de la lactasa es posible. Y esto es una publicación también, o un comentario, es una publicación reciente. Los nativos que viven en zonas de Mongolia, que eso no tienen el alelo modificado, por lo cual son intolerantes a la lactosa, pero siguen consumiendo lácteos que son la base de su dieta. Y la clave está en la fermentación. Volvemos de nuevo a los microorganismos, que lo que hacen es reducir la concentración de la lactosa en leche, con lo cual se toleran mejor los productos fermentados. Bien, coincidiréis conmigo entonces, espero haberos convencido, de que los lácteos forman parte de la alimentación antigua desde muy antiguo. Inicialmente la leche sufría transformaciones no controladas que permitían aumentar y conservar la leche, generar una serie de variedades de productos con muy buenas propiedades sensoriales, el carne de queso, un yogur, y además permitieron esa adaptación al consumo de la lactosa. Esto es historia de la microbiología, pero después de Pasteur se empezó a conocer que los microorganismos eran muy importantes en las fermentaciones. Por lo tanto, a partir del siglo XX es cuando se empieza a controlar los procesos de fermentación. Dos fueron los avances grandes, uno el tratamiento térmico para excluir los posibles patógenos que se encuentran en la leche, y el otro el empleo de cultivos iniciadores, que básicamente fundamentalmente es un material de ácido láctico en el caso de los lácteos. Y en la actualidad, pues ya sabemos, una gran variedad de productos. Aquí persisten los alimentos fermentados tradicionales, el yogur empezó siendo un alimento fermentado tradicional, pero también existen nuevos alimentos alternativos llamados alimentos funcionales, que son los que, aparte de ofrecer o de suministrar nutrientes, van a ser un efecto muy beneficioso para la salud más allá del alimento. Y en paralelo al desarrollo de los alimentos fermentados, también, aparte de domesticar, digamos, las especies animales y vegetales, también se domesticaron a los microorganismos. El concepto de la domesticación es muy interesante. Bueno, aquí veis un ejemplo, por ejemplo, una revisión que me gustó mucho, de cómo al aplicar mucha tecnología de reutilización, por ejemplo,
lo que se viene a llamar la técnica de rapid sloping, más amable en el caso de que estés utilizando un producto cereal, se van seleccionando microorganismos que se adaptan mejor a esa máquina, con lo cual se va a perder diversidad genética, pero tenemos microorganismos al final de un proceso evolutivo que puede ser relativamente rápido, que están mucho mejor adaptados al seguimiento, lo cual nosotros, como humanos, nos permite controlar esas segmentaciones. De hecho, tenemos microorganismos que se asocian ya directamente con algún alimento. Por ejemplo, el yogur son los Lactobacillus delbruetis, Streptococcus gallicus y Streptococcus thermophilus. En el caso del lactococo es muy importante en las etapas iniciales de fermentación para la producción de cualquier tipo de queso. En el vino estaría lo de Leucococcus suaini, que es una bacteria láctica que transforma el ácido málico en láctico para llevar a cabo la fermentación maloláctica, que normalmente ocurre después de la fermentación alcohólica. En este caso, el microorganismo adaptado a esa fermentación, tanto de cerveza, vino, en la fermentación del cánola, saca una levadura. Quesos azules en la maduración, Felicity Roquefort, hay muchos ejemplos de este tipo, ¿vale? De hecho, se ha domesticado los microorganismos para aplicaciones industriales. Aquí tenéis el caso de Saccharomyces de nuevo, que está adaptada a muchos ambientes y lo que ha hecho es perder o ganar genes en función del ambiente en el que está presente. Por ejemplo, en el caso de los lácteos, tienen genes que permiten la utilización de la galactosa, que se libera después de digerir la lactosa. En el caso, por ejemplo, de la cerveza o pan, que utilizan como base la fermentación de cebada, pues tiene genes dedicados al metabolismo de la maltosa. O, por ejemplo, en el caso del vino, pues se van seleccionando aquellas cepas que son resistentes a sulfitos, a alta presión osmótica, etc. En el caso del ambiente lácteo, tenemos el ejemplo del lácteo, que os comentaba antes. De hecho, en esta revisión, que es bastante reciente, se ha mostrado que el origen de las células de Lactobacillus que están presentes en frutos lácteos es vegetal. Lo que se ha hecho es perder una serie de genes que utilizaban carbohidratos que no le interesaban para el lactococo con la leche, porque solo era lactosa. Con lo cual pierden estos genes y se especializan mucho en la utilización de la lactosa. Y de hecho, muchas de estas funciones, por ejemplo, incluso la beta-galactosilasa o la lactosa microbiana, fueron activas o están presentes en elementos comunicadores, como por ejemplo los plásticos. Perdón, voy a beber un poco de agua. Y esto hace que se haya adquirido rápidamente, con un proceso evolutivo relativamente rápido, esta capacidad para fermentar lactosa y se pierden otros genes que no son necesarios. Bien, ¿y cómo podemos domesticar un microorganismo? Esto es lo que se viene a conocer como evolución experimental, lo podemos hacer en el laboratorio. Vale, se puede hacer hasta cierto punto, ciertas limitaciones, ¿vale? Una de ellas es el tamaño que ocupa la célula. La célula no puede adquirir más genes o más propiedades de aquellas que es capaz de albergar, ¿vale? Pues con limitaciones de la estructura de las proteínas de sus estructuras celulares, etc. Y otra serie de limitaciones ambientales. Pues, por ejemplo, una bacteria puede resistir hasta cierto nivel de pH, pero no más. Aquí os muestro dos ejemplos de cómo se puede hacer una adaptación evolutiva. Este de aquí a la izquierda es un grupo del Instituto de Investigación de Asturias que utiliza una bacteriocina, la Lactococina 972, para envases consecutivos y va adaptando, modificando la pared celular de los lactococos de manera que se pueda controlar y ayudar mejor el momento en que se guisa y va a ser importante el lactococo no solo en la etapa fermentativa, sino en el proceso de maduración del queso. En este caso, es otro grupo en el que adaptaron al laboratorio cepas de Lactobacillus lactis también. En este caso los fueron adaptando a la temperatura, porque en este caso te permite trabajar a temperaturas más altas. Por ejemplo, en ese lactococo, una vez que pasteurizas, no necesitas esperar a enfriar y puede ser un proceso más económicamente rentable. Serían vías de evolucionar microorganismos. Nosotros hemos hecho algo parecido, pero con género y bifidobacterium para aplicaciones probióticas. Y no vamos a comentar nada de esto. Por tanto, los lácteos son muy importantes en la edad humana y somos capaces de domesticar microorganismos.
Llegamos entonces al ámbito de los cultivos funcionales, que son muy importantes para el desarrollo de los alimentos fermentados, tanto los tradicionales como los nuevos alimentos. Por lo tanto, a una de las guías que estamos aplicando en nuestro grupo, abordajes de investigación, es el uso de constructos microbianos que aporten características funcionales de interés que nos estemos en ese momento queriendo evaluar. Son muchos los grupos de microorganismos, pero fundamentalmente nosotros nos centramos en las bacterias lácticas, que pueden ser utilizados como cultivos iniciadores para llevar a cabo la fermentación. Generan una serie de compuestos que son muy interesantes desde el punto de vista organoléptico. Pueden ser algunos de ellos como los que se llaman adjuntos o cultivos secundarios, que están fundamentalmente relacionados con el proceso de generación, la adquisición de aromas que desarrollan un queso, o con propiedades de biocontrol, por ejemplo, la capacidad de cultivar bacteriocidas. Y luego estarían aquellos que estarían relacionados con mejoras en la nutrición. Por ejemplo, tenemos bacterias lácticas capaces de sintetizar vitaminas o hacer más bioaccesibles nutrientes, etc. Y los que son nutrientes, los que promueven la salud, como sean los probióticos, o aquellos capaces de producir lo que se viene a llamar posbióticos, que son componentes del propio microorganismo o del alimento en el que se encuentra, que ejercen un efecto beneficioso para la salud. Aquí tenéis una nueva clasificación. En este caso estaría basado en las bacterias lácticas, fundamentalmente en función de su temperatura de crecimiento, su temperatura óptima. Los típicos del yogur son los termófilos, el Pseudococcus y el Burgardicus. El Bacillus también aguanta bastante temperatura, porque se encuentran ciertos tipos de queso de los cuales se manipula a alta temperatura, mientras que los mesófilos, que son los más habituales, suelen ser los que se utilizan de forma más estándar en la elaboración del queso. Bien. Los comerciales son aquellos que nos pueden suministrar empresas productoras de cultivos iniciadores, pueden ser también de varios tipos, de única cepa, de mezcla de cepas, definidos, indefinidos, y luego estarían, por supuesto, los artesanales que no tienen conflicto de vino. Bien. Actualmente, las técnicas moleculares se utilizan mucho para ampliar nuestra percepción del mundo microbiano, en toda la cadena de producción alimentaria. Nos permite sondear quiénes están presentes ahí, pero también qué funciones pueden desarrollar. Aunque todos estos autores, por ejemplo, de esta revisión concluyen también que es necesario validar todas estas inferencias que se hacen in situ mediante la utilización de todas las técnicas únicas que podéis imaginar con validaciones. Por lo cual tenemos que seguir entonces. Y después de todo esto, y esa pregunta que pongo aquí sale a colación porque en una revisión, en un artículo que vemos en la revisión, uno de los revisores me preguntó que si consideraba probablemente que yo estaba presentando un alimento fermentado porque no crecía en tu organismo. Esto me llevó a preguntar o a buscar una definición de un alimento fermentado. Bueno, pues os pongo aquí una consensuada hace mucho, en el año 21, con una serie de investigadores que pertenecen a esa asociación, y serían los alimentos obtenidos a través del crecimiento microbiano deseado y las conversiones enzimáticas de los componentes de los alimentos. Por lo tanto, aquí yo no observo un incremento en el contagio de microorganismos. Si hay una amplificación de la producción de ácidos orgánicos, yo considero que es un alimento. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Si no, a lo mejor el jefe no me acepta la publicación. Bien. Por lo tanto, y ya para resumir, los microorganismos determinan el curso y el resultado de los procesos de fermentación y contribuyen al desarrollo de las propiedades y características del alimento final, y también pueden tener impacto en nuestra salud, de lo cual os hablará hoy, creo, hablarlo más tarde. Os termino ya, que no sé cómo voy de tiempo, con dos ejemplos de actividades en un grupo Food Microchem en el que estamos trabajando. Uno de ellos es el investigador principal del proyecto del CSIC, en este caso, fue Abelardo Margolles, financiado por fondos de la Unión Europea, y lo que quería era utilizar los microbiomas para estudiar la cadena de producción alimentaria y obtener, en ese que os decía al principio del concepto de One Health, posibles soluciones biotecnológicas para su aplicación. Por ejemplo, nosotros participamos en el muestreo de la producción de queso, en la elaboración de herramientas informáticas, de las cuales no voy a hablar porque no sé, pero también participó parte de nuestro equipo en ese desarrollo de herramientas informáticas,
y también la revalorización en este caso, porque ya se había quedado alguien con los productos lácteos, nos centramos en la revalorización de magalla de manzana, que el magalla de manzana, el magazo de manzana, ese residuo que queda es el producto de la sidra, y la sidra es la bebida típica de eso. ¿Vale? Pues ese residuo de manzana es muy rico en pectinas y en componentes que tienen un efecto prebiótico, y también se trabajó en esa línea de ese proyecto y continúa ahora con otro proyecto de otra investigadora, pero de una red que puede estar aquí con nosotros, que inicialmente estaba previsto, que está trabajando desde este abordaje de la utilización, en este caso, de magalla de manzana y magazo de cerveza como fuente de nuevos sustratos prebióticos. Y en el caso del muestreo de los microbiomas, colaboramos estrechamente con la Asociación de Queseros Artesanos de Asturias, que engloba más de 40 productores artesanales, y nosotros muestreamos o hicieron para el servicio unas 28 queserías. Llevamos a cabo un muestreo de todo el proceso, desde la leche, pasando por todos los equipos de manipulación, los propios manipuladores que estamos también, hasta llegar al queso inicial y el queso madurado. Y en este caso, el queso madurado, casi todos tienen quesos madurados y muchos tipos de procesos de maduración. Llevan desde una cámara controlada hasta nuevos naturales de los tipos de Europa, que también visitamos, que se quiere visitar. Porque es un proyecto, acaba de finalizar, no puedo presentar muchos más resultados, porque 2 años estuvo el COVID, un parón de actividades, entonces la publicación de los resultados está muy interesante. Cualquier duda de lo que saber está aquí, y seguro que os quieres comentar cualquier cosa. Y el otro ejemplo. ¿Y qué es? Pues estoy vacío, como bien dijo Janet al principio. Es un programa financiado por el Programa Interamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. En este caso, el objetivo era desarrollar un alimento en base vegetal, porque aquí se consume fundamentalmente vegetales, que tuviera funcionalidad probiótica, es decir, que tuviera probióticos, para paliar carencias nutricionales crónicas y problemas de salud en poblaciones infantiles latinoamericanas o desfavorecidas. Había más de objetivos, no voy a entrar en detalle, pero varios de los grupos en los cuales se encontraban los grupos mexicanos caracterizaron alimentos tradicionales de sus respectivos países. En el caso de México, este es el guasontle, que es un pseudo cereal. Me costó aprenderme el nombre y pronunciarlo, pero ahora lo sé. En el que colaborativamente, inicialmente hubo Galindo y posteriormente se incorporó Adrián Hernández, del CIAR, del Estado de Álava. Y en el caso del grupo de Janet, ella caracterizaron la microbiota de aguamiel de agave, ¿vale? Creo que tuvieron algunos microorganismos muy interesantes con posibles aplicaciones. Y bueno, yo creo que quedamos todos muy satisfechos de esta parte del objetivo 1, que era caracterizar y generar esas colecciones autóctonas de bacterias lácteas. La parte de los grupos que llevamos una trayectoria ya trabajando con probióticos, procedimos a la selección de un microorganismo para incluir un alimento que finalmente, y también después del COVID y de muchas cosas, finalmente llevamos a cabo el estudio de intervención con unas poblaciones de niños indígenas de Guatemala. El probiótico es la Bacillus plantarum, tiene un código de cepa, no lo voy a dar porque el probiótico tiene su apellido. Y después del estudio de intervención, que consistió en dar diariamente durante 4 meses un probiótico o el correspondiente placebo en un alimento parecido al alimento tradicional, que es el atole o atol, que tiene base de maíz, soja o soya, como decís vosotros, y leche. Pues le metimos el probiótico y los resultados quedaron muy buenos. Después de romper el tiempo, pues fue un proyecto como la estudio de intervención controlado por placebo, electrolizado y ciego, pues comprobamos que el grupo probiótico se había reducido la prevalencia y la duración de las diarreas significativamente respecto al placebo. Después de mucha logística y complicaciones, porque la distancia entre Guatemala y España es un poco larga, conseguimos que las muestras de aceite de orina que se recogían de este estudio estén ahora en España, y acabamos de conseguir un pequeño proyecto de una fundación muy pequeñito, pero nos va a servir para intentar analizar esa microbiota intestinal y también algunos parámetros inmunológicos de orina,
para llevar a cumplir un poco el mecanismo de acción y resolver la pregunta de por qué el probiótico, y creo que se lo tenía la siguiente, y por qué el probiótico fue eficaz para reducir esa prevalencia. Y simplemente esto fue la colaboración de los estudiantes, de la estudiante de Perú, que estuvo en España, extranjera para 6 meses, pues aislaron microorganismos, bacterias lácticas de masato de yuca y de chicha de 7 semillas, que tiene al menos 7 de harinas de legumbres, ahí, por supuesto, una serie de componentes muy interesantes. Aislaron microorganismos con un potencial probiótico, que ya está publicada, y tenemos esta, que esperemos hacer pronto, en la cual lo que intentamos fue buscar un microorganismo que tuviera potencial fermentativo para controlar un poco esa fermentación. Bueno, aquí veis por técnicas independientes del cultivo que hay una gran diversidad también de microorganismos, pero finalmente aislamos bacterias, y la que parece muy interesante es un estreptococo, que no es Thermophilus, en este caso es Streptococcus macedorum, ¿vale? Es un nombre muy curioso. Y eso es lo que yo creo que os quería presentar, y vamos al capítulo de agradecimientos. Y básicamente lo que voy a agradecer es al proyecto bilateral CSIC Tecnológico de Monterrey, o Tecnológico de Monterrey CSIC, en el que hemos tenido la suerte de ser financiados, aquí están los 4 proyectos que se financiaron. Habrá otros grupos que trabajan en otros ámbitos que también tienen una relación bilateral, y de nuevo muchas gracias tanto a Cristina como a Janet, que también participó de alguna manera en ponernos en contacto, bueno, pues por haberme invitado a mí y al resto de los miembros del grupo que estamos aquí a participar en esto. Y aquí otro foto del grupo en otro momento, esto es Vía Viciosa, la ría. Tenemos una ría en vestuario que cuando baja la marea desaparece esa agua de río. Y al fondo del todo está Vía Viciosa, y está el Instituto de Cultura. Muchas gracias. De tiempo, de hecho, si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, tenemos 2 minutos. Por favor. En la cuestión práctica ¿cuáles son los nuevos probióticos en lácteos que están ahorita? A ver, que para incluir un probiótico en un alimento, no es, lo que buscan en un alimento son probióticos robustos. Con lo cual, robustos, que sean capaces de pues aguantar todos los procesos tecnológicos primero que se necesitan para generar la biomasa o el iniciador que tú luego vas a introducir en un alimento o un producto. Con lo cual, ahora mismo, los probióticos que se están utilizando para incluir alimentos fermentados de base láctea son lactobacillus y lactobacillus. De hecho, el lactobacillus es casi exclusivamente una especie, pero bueno. Otra cosa es si el abordaje lo queremos hacer con un suplemento alimentario, más vale no animal. Entonces, ahí están los que se llaman los probióticos de nueva generación, que asumo que hablará luego de ellos, y esos son microorganismos que tienen efectos sobre la salud demostrados muy interesantes. Algunos, por ejemplo, son capaces de controlar el síndrome metabólico, son antihipersogénicos, pero esos no creo, yo no sé si hablarán donde lo va a confirmar o no, que se puedan introducir en un alimento. Irán con una base de suplemento porque son muy difíciles a manipular. Por ejemplo, el oxígeno ya los mata. Y si necesitamos viabilidad, es decir, el microorganismo digo, eso es un probiótico, tendría que ir por ahí. Si queremos, o mejor dicho, si el efecto probiótico está generado por moléculas en las cuales no es necesario que el microorganismo esté vivo, ahí hablamos de posbióticos, ahí podríamos volver a pensar igual. Pero hablarás de algo de esto, ¿no? Hablarnos un poco, sí. Vale. Pero si queremos fermentar literalmente y sea un probiótico, pues lo de siempre. Cualquier especie, especie de lactobacillus sea una especie de lactobacillus. Más luego, cada país tiene su normativa. En Europa son muy restrictivos. La FDA no, la EFSA, pues tiene un listado de cuáles son las cepas que se llaman UPS, Qualified Presumption of Safety, que se pueden incluir en alimentos. Hay unos 35, creo recordar, lactobacillus y 5 especies de bacterias. Siempre además tienes que mostrar inocuidad, porque tiene genes transmisibles de resistencias antibióticos. Y si quieres introducir un nuevo alimento, lleva todo un panel de evaluación de riesgo de sangre.
no es tan sencillo llegar al consumidor. Como hay muchos casos que En referencia a los probióticos, hay también una cierta dosis para tener el beneficio. Los he visto últimamente mucho aplicados en productos, no tanto que en México, pero sí han tenido un buen, sobre todo en Europa, ¿no? Yo creo que esa es una área bastante reciente de aplicación, una área bastante reciente de estudio y además se está discutiendo todavía, no hay, así como hay un consenso con la definición del probiótico, no hay un consenso en la definición de un posbiótico. Pero evidentemente, para que estemos el efecto, se habla de dos. El problema de la dosis de un posbiótico es que tienes que saber bien cuál es la mezcla y tienes que poder cuantificar la concentración de sangre, ¿vale? Más luego, eso es lo que se llama el alimento. Luego hay que trabajar ese alimento, pasar el tránsito y te puede llegar modificado intestino. Entonces es un abordaje técnico. En el caso de un probiótico, tú puedes saber cuánto microorganismo hay vivo por un contagio. Incluso después del tránsito, si tienes una cepa identificada, puedes intentar ver cuánto recuperas en el para ver cuánto está viable. En el caso de un probiótico, yo creo que es un tema que voy a ver en discusión, la dosis que tú comentabas, porque es difícil cuantificar la molécula que ejerce el efecto después de todo ese proceso de absorción, digestión. Hace algunos años en Colombia escuché de un proyecto en el que ellos querían caracterizar la microbiota de diferentes regiones del país y diseñar productos lácteos con un enfoque regional hacia poblaciones de diferentes secciones. No sé si en España tienen de pronto algo así parecido o han pensado en algo así. Enfocado en alimentos, que yo sepa, no, porque bueno, vería un poco difícil cómo se puede hacer ese abordaje. Sí que nosotros, entre las aproximaciones o las posibles soluciones de esos microbiomas, de ese proyecto europeo, sí que se podía permitir o estudiar la trazabilidad. Es decir, si tú tienes un alimento de la DOP, de una denominación de origen protegida, mediante los estudios de los microbiomas puedes saber si el producto final que está en el mercado procede de esa DOP, ¿vale? ¿Eso está publicado ya? Todavía no. Vale. Pero sí que fuimos capaces de trazar algunos quesos en los cuales se agrupaban, mediante el estudio de los microbiomas, solo era microbiota, ¿no? Vale. No había metabolitos en ese caso. Los quesos que pertenecían, siendo el mismo tipo de queso en la misma zona geográfica, los que pertenecían a la DOP respecto a los que no pertenecían a la DOP. Entonces, eso sí que puede ser una aplicación en la utilización de los microorganismos o de los microbiomas para el control de la calidad y la denominación y la trazabilidad de alimentos. ¿Cómo hacer distintivo un alimento en una región? Lo veo un poco difícil, pero bueno, podría aplicarse probablemente también. Y lo que hay en España es muchos grupos de investigación muy activos en el campo de las bacterias lácticas, que es esa red de la que os hablaba Cristina inicialmente, pero yo no escuché ningún abordaje como lo que tú indicas. Puede ser interesante, pero no sé si podría llegar a ser factible. ¿Se os ocurre algún ejemplo? No, es que somos una población mucho más reducida que aquí en México, entonces. En México, en Colombia. Y la diversidad también es menor de los productos, no lo sé. En España sí hubo alguna iniciativa para definir el microbioma español, digámoslo así, ¿no? Pero se quedó en muy pocas muestras. Pero el microbioma intestinal, sí, no de alimentos. eso es. Pero hablabas de microbioma intestinal también, ¿no? Ah, intestinal, Sí, yo sí, entendí que era Pero no como diseñar alimentos para el mercado. Ah, es empresa de productos lácteos. Y dependiendo de la composición del microbioma. vale, ya te entendí. Sí, sí, pues para la composición del microbioma. Bueno, eso sí sería, a lo mejor sí que podría ser más abordable, pero es difícil. Primero tendrías que definir el microbioma de la población, que es variable entre personas, o sea que definir un microbioma de una población es complicado, para luego hacer una estrategia de intervención dirigida a ese microbioma. No hay nada imposible, pero es un abordaje complejo y no sé si muy exitoso en principio, al menos en corto tiempo.